Qué gusto, de verdad, qué gusto poder llegar de nuevo a sus pantallas como lo hacemos todos los días, como Dios nos permite. Realmente este es un privilegio el poder sentarse frente a una mesa, dialogar con gente y que usted además me dé el privilegio también de contar con su audiencia. Dentro de lo que es la comunicación hay muchísima competencia y ahora más que nunca, competencia encarnizada, programas a todo nivel, de todo estilo, para todo gusto, y hacer un programa de reflexión, de análisis, de repente muy lento dentro de lo que este mundo acelerado nos exige, de repente demasiado reflexivo para un mundo que prefiere ver las cosas todas por encima, de repente demasiado filosófico para un mundo que ya no quiere pensar en valores, es hasta molesto. Sin embargo, cuento con su audiencia y eso para mí es fundamental y, como digo, un verdadero privilegio. Los días miércoles hemos dedicado a hacer el programa, a darle un espacio, de repente el único programa que lo hace, a los libros. Los libros que son un amigo de toda la vida, que deberían ser el primer regalo que le hacemos a nuestros hijos, antes que un juguetito y un autito, un librito aunque sea de solo dibujos, para que se acostumbre a pasar las láminas y disfrutar de ese momento. Un libro que ayuda a que nuestra mente trabaje y que no nos den todo hecho, a que nuestra imaginación funcione, a que finalmente aprendamos. Por eso los días miércoles trabajo en este tema. Y el día de hoy le doy la más cordial bienvenida a un amigo que se ha contactado con nosotros y que ha pedido que podamos hacer algún comentario sobre su material, sobre su trabajo. Subteniente en la reserva, pero en realidad tú eres geógrafo. Víctor Hugo Medina Sali, bienvenido, Víctor Hugo, chuquisaqueño, ¿no es cierto? Paseño, pero vives allá en Chuquisaca. Sí. Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, pues muchas gracias, Berito. Inicialmente agradecer, como te decía, quizás extra micrófono, la cobertura, dado que un poco en lo que significó la presencia de tu padre, ¿no? Él siempre tuvo las puertas abiertas a todos, sea técnico, sea profesional o no profesional, y es bueno esa aposta, dado que la cultura no tiene título, ¿no es cierto? Sin duda. Entonces cualquier persona que pueda investigar tiene toda la libertad para poder expresarlo, y reitero el agradecimiento, dado que quizás es medio complicado que en otros canales puedan aperturarse, pero saludable y valorable la intención tuya. Bueno, tú ya tienes alguna experiencia en la edición de libros, me has traído acá un maravilloso trabajo que lo voy a leer con mucho cuidado. Conamac hace de repente diría yo, un trabajo de recopilación histórica, de recopilación de su vivencia, de su historia, de lo que son realmente los Conamac, de lo que significa la mamatalla, el papatalla, en fin. Me parece interesante, pero de repente va a ser uno que lo voy a dejar ahí para que en una próxima oportunidad lo hablemos. Se llama La Chacana, el vivir bien y el ejercicio de autoridad Chacha Huarmi, que era un objetivo fundamental de la vida de mi padre. Qué pena no lo logró. Pero bueno, vamos a ver. Y en tu segundo intento de investigación y de hacer un trabajo de recopilación nuevamente, haces un anclaje en la historia. Exacto. ¿Y de qué se trata? Bueno, en primera instancia, este pequeño libro este libro artesanal, digámosle, es una continuación al trabajo de mi difunto padre y un trabajo en honor a su memoria también, ¿no? El profesor Víctor Medina Sali Ríos. Y como dice el título, dice Nacimiento e Independencia de Bolivia. Dentro de lo que significa es realizar un análisis militar jurídico, dado que sobre nuestra independencia existen varios libros, inclusive desde la época de nuestra creación en 1825, pero específicamente sobre lo que significa la batalla de Tunguzla, se han vertido ciertas apreciaciones tanto erradas que en su momento pudieron constituir inclusive a deslegitimar esta batalla. La batalla de Tunguzla en la primera, la última, dame una pauta porque uno la estudia en el colegio, pero mira cuántos años han pasado desde el colegio. Y a veces la estudiamos mal, inclusive, ¿no es cierto? Encima la estudiamos mal. ¿Por qué? Porque la batalla de Tunguzla parecía ser una batalla, como tú dices, que para el común, para nuestro imaginario, no sabe si es la última, la primera, qué importancia tiene. Entonces, ¿por qué hago con el título de Nacimiento e Independencia? Y voy a hacer una ejemplificación con una persona, ¿no? Un ser humano. Cuando nosotros nacemos, tenemos la personalidad. Claro. Pero cuando ya tenemos nuestro registro en el CEGIP, nuestra identidad, ya tenemos la capacidad jurídica, ¿no es cierto? Ya. Entonces, eso no significa que mientras no tengamos eso, no tengamos derechos, ¿no es cierto? Pero los podemos ejercer en su plena capacidad, en su plenitud, cuando ya tenemos un carnet. De acuerdo.
¿Cuándo nace Bolivia entonces? ¿Cuándo se independiza? Porque pareciera que cuando preguntamos a cualquier ciudadano decimos el 6 de agosto de 1825, cerrados. 6 de agosto de 1825, que es en realidad cuando se ha hecho el acta de la independencia, ahí es donde nosotros creemos que Bolivia ha nacido. Exactamente. Ahora, aquí hay una contradicción muy interesante, ¿no? Justo estoy ahora en Altos Estudios Nacionales y hace un estudio crítico de la historia y dice, ¿cómo es posible que el primer grito libertario de Latinoamérica haya sido en Chichas, ¿no es cierto? Ajá. Pero que nosotros seamos el país más tarde, que celebra más tarde. Creo que el Ecuador ya ha celebrado su bicentenario y otros países ya han celebrado y nosotros nada todavía. ¿Qué pasó? Exacto. Estamos atrasados. Es que justamente este pequeño aporte, más otros aportes que se hicieron, como el trabajo de don Julio Ortiz, expresidente del Tribunal Supremo en ese entonces, realizaron y apuntaron a aclarar esta duda. ¿Por qué pongo también análisis militar jurídico? Porque una cosa es verlo, o sea, el objeto de estudio es histórico, pero el objeto no puede ser descargado del contexto, ¿no es cierto? De un contexto militar porque es una batalla. Correcto. Y de un jurídico porque una batalla siempre va a tener efectos jurídicos. Claro que sí. ¿No es cierto? Entonces no pueden estar desmembrados. Entonces ya yendo al tema de lo que decía del nacimiento de independencia. El 1 de abril de 1825 se realiza la batalla de Tumusla, en donde el general, en ese entonces coronel, Carlos Medinaceli Lizarazu, liquida, valga la expresión, a el último obstáculo realista en Sudamérica. El último. Que era el general Olañeta, realista Olañeta. Ya. Históricamente, ya haciendo primero un análisis del ámbito militar, se vierten muchas palabras, inclusive en alguna carta que Bolívar envió a Medinaceli sobre el tema de la subversión, motín, batalla y cadena de mando y tantas cosas. En el libro hago un desarrollo del léxico militar en primera instancia para entender qué significa todo este argumento. ¡Ah, qué interesante! Entonces, por ejemplo, en el marco general y definiciones generales, donde por ejemplo se define qué es motín y qué es subversión. Aquí estoy viendo. Dice, movimiento desordenado de una muchedumbre por lo común contra la autoridad sustituida. Exactamente. Motín, insumiso o rebelde. Exacto. Sus sinónimos, fantástico. Entonces, en lo que es motín y subversión, en los diferentes libros se dice que fue un motín del coronel Medinaceli. Mal, no está bien. En realidad ahí viene un poco y empiezan las cosas que hay que aclarar. Ya. Evidentemente fue contra el orden público, pero español. Ah, bueno, porque, pues. Claro, porque entonces coronel Medinaceli hace mucho tiempo ya se carteaba, digámosle, con Sucre y Bolívar, indicándole que él se había pasado al bando realista. Pero ya no era pues la autoridad, ¿no es cierto? El español. Es que obviamente no era el único, porque ya se veía que España ya no tenía ninguna atribución sobre Sudamérica. Entonces, inclusive el término defección en el léxico que uno puede buscar en la Real Academia Española indica como un paso desleal a otro bando. Pero en este caso, o sea, no ha sido deslealtad, más bien ha sido el haber reconocido que ya merecía este continente ser independiente de la corona española. Claro. Luego vemos el tema de la cadena de mando y aquí empiezo a hacer el análisis. En los textos que de alguna manera han echado una cortina de humo negro sobre esta parte histórica de Bolivia, porque en algunos casos decían que nunca hubo batalla, que simplemente fue un tiro que alguien lanzó y que le hirió al general Olañeta y murió. Entonces, en la cadena de mando me refiero en el ámbito militar, y por eso, digamos, hago la aclaración, porque obviamente un militar me va a entender, pero un ciudadano de pie no va a entender mucho. Sí. Pero básicamente es como una estructura organizacional en cualquier institución. Cuando no está el superior, ¿quién adquiere la autoridad? El siguiente. El siguiente, inmediato. Inmediato, exactamente. Exactamente es la misma lógica en lo que quiere decir la cadena militar. Claro. Entonces, ¿por qué hago hincapié a este punto? Si es que hubiera sido Olañeta, o sea, si es que no hubiera habido batalla, hubiera sido un tiro esporádico casi, digamos, inclusive, porque esas veces no había francotiradores, ¿no? Ajá, Tiro tan certero, ¿no? Para que le dé y muera el Olañeta. ¿Por qué no tomó nadie dentro de la estructura del ejército realista? Asumió claro. Claro. Entonces, ¿por qué no pasó eso? Entonces ya una primera pregunta que demuestra que la batalla sí existió, porque si hubiera sido un solo tiro y Olañeta hubiera muerto, entonces obviamente hubiera reemplazado a alguien en la cadena de mando y hubiera seguido vigente el ejército realista. ¿Y qué pasó entonces a tu lógica? Eso es lo que quiero demostrar, que sí se realizó la batalla porque en los partes que existen históricos, como muestro en el libro, Medinaceli hace un análisis como buen militar de lo que significa, todo lo que significan las bajas, muertos y todo eso, y le manda a Bolívar.
Ya. Entonces, demostrando que sí hubo batalla. Y también en el término de batalla se conceptualiza, porque una cosa es un batalla, un enfrentamiento y todo eso, pero el término batalla, conceptualmente entendido, significa aquella que tiene un valor decisivo dentro de un conflicto bélico. Entonces, por eso es batalla, porque la batalla de Tumuźla nos dio libertad, por el carácter decisivo que tuvo al eliminar al último obstáculo realista. Aquí veo que una de tus conclusiones, de repente de uno de los primeros capítulos, dice, por tanto, desde lo militar, la batalla de Tumuźla sí se realizó, demostrándose esta afirmación primero por las partes militares de combate mandadas por Medinaceli a Sucre y Bolívar, y segundo, por el reconocimiento de Bolívar a Medinaceli con el ascenso a general por ganar esa batalla decisiva para capturar el último enemigo español. Y ahí viene el punto que quizás es más contundente también en cuanto a concluir este ámbito militar. Siendo Bolívar en ese entonces la máxima autoridad militar, política de todo el continente, no hubiera tenido lógica que si no se hubiera realizado la batalla, él mismo en persona hubiera ascendido en general de coronel a Medinaceli, que es el cargo, que es la cúspide de una carrera militar de cualquier profesional en esa área, ¿no es cierto? Entonces, son dos argumentos que demuestro en el sentido de que todos los textos de alguna manera que dicen que no hubo batalla, que simplemente fue de un tiro o simplemente fue un motín, porque un motín es muy diferente a una batalla. Por es lo que estoy aclarando, que ¿cierto? Sí, claro que sí. Es como, reitero, ¿no? En una empresa, 2, 3 trabajos dicen, no, ya no vamos a trabajar. Eso es un motín. Otra cosa es que los trabajadores se adueñen de la empresa. Correcto. Es lo mismo, haciendo una analogía muy burda quizás en lo que significa, fue un motín. Otra cosa es que sea una batalla. Tú en realidad lo que estás haciendo es reivindicar al coronel y luego generar Carlos Medinaceli. Argumentar sobre lo que ya está escrito, pero con un enfoque militar jurídico, que es además, lo que hasta el día de en lo que yo busqué no se y realizó. De alguna manera reivindicar el papel en la historia de este hombre, en la historia de Bolivia, y además en lo que ha significado nuestra independencia. ¿Tú apellidas Medinaceli? Sí, ¿Es tu pariente? Sí, por un abuelo un tatarabuelo, digamos, ¿no? Y como decía, es una continuación a un libro que hizo mi padre también. ¿Qué hizo tu padre? Sí. O sea, tu padre empezó a trabajar este tema en función de reivindicar la memoria de Medinaceli, un hombre que al fin y al cabo, oye, ha muerto. ¿Quién muere ahora por ideales? Es muy difícil. Él sí lo ha hecho y tú has continuado con ese trabajo. Exactamente. ¿Sí? Y cerrando este primer punto, por eso aquí ya se responde. ¿Cuándo nace Bolivia? El 1 de abril de 1825. ¿Cuándo se independiza? Formalmente el 6 de agosto de 1825. Por tanto, en el imaginario, y esa es la intención del libro, lo que se pretende es dejar claro que son dos momentos históricos muy diferentes. Ahora, tú lo haces a partir de una lectura militar y ya eso es parte de tu formación. Eso agrega, mejora y además alimenta y enriquece todo este análisis de historia, ¿cierto? Sí, bueno, yo soy subteniente de reserva porque salí de la Escuela Militar de Ingeniería, entonces ahí llevamos formación militar también, entonces, como dije, no puedo hacer un trabajo de historiador, porque no lo soy, pero lo he hecho desde un enfoque que sí conozco, desde lo militar y bueno, un poco desde lo jurídico. Ya yendo al ámbito jurídico, y esto es más concreto de alguna manera, en la normativa vigente en 1825, obviamente propia no había, la que había era la española. Entonces hay también enlazo con la idea anterior. Si simplemente hubiera sido motín o no hubiera habido batalla, entonces lo hubieran capturado a Medinaceli y Olañeta o lo que hubiera sucedido lo hubiera pues juzgado con la ley española, que en ese momento era la muerte o 6 años de cárcel. Ya. Entonces ahí se demuestra también que sí hubo batalla, porque hubo un enfrentamiento de fuerzas entre la cual, y por eso el pueblo chicheño potosino es orgulloso de decir nosotros hemos dado independencia a Bolivia, claro que sí, porque han ganado, pues la nación indígena chicheña ha sido la que se ha sumado al comando de Medinaceli para ganar al ejército realista. Mira. Y aquí hay un punto histórico fundamental también, y que un poco me va a permitir aclarar, entre comillas, por qué fue en su momento fue un poco echada de menos esta batalla. Sucre y Bolívar, bueno, primero Sucre ya estaba en Potosí en esas fechas, y Bolívar estaba viniendo. ¿Con qué intención? En un criterio muy personal, como pongo en el libro, para poner el broche de oro a la gesta que ellos habían comenzado, que es la independencia de nuestro continente. Sí. ¿Y cuál era ese broche de oro? Obviamente, eliminar al último obstáculo realista, que era Olañeta. ¿No es cierto? Entonces ellos venían con esa intención, para que históricamente los libros digan, habiéndose iniciado la gesta libertaria, Bolívar y Sucre eliminaron al último obstáculo realista en Chichas, ¿no es cierto?
Como son cosas incontingentes que no se pueden controlar, seguramente se dieron las condiciones para que se libre la batalla, porque Medina Celi era muy respetuoso, tenía contacto con Sucre y Bolívar. Ya. Se realizó la batalla antes que ellos lleguen. Ya, claro, se le adelantaron, ¿no? Se adelantó, ajá. Y de ahí, bueno, que ya Bolívar lo reconoce, lo asciende general, Sucre también. Pero en ese interín, en ese entonces diputado, bueno, el que fue posteriormente sobrino del general Olañeta, José María Olañeta, bueno, boliviano, posteriormente encargó realizar un poco a Manuel María Urcullo la historia de Bolivia, en donde ahí, y por eso pongo en la introducción, a veces la historia depende del tintero de donde viene. Seguro. En donde ahí, y además nuestra historia ha sido manejada, construida desde antojos personales en muchos casos. Un sesgo vergonzoso, ¿no es cierto? Que desgraciadamente tendríamos que reescribir nuestra historia. Exacto. Entonces ahí, bajo ese interín de que Manuel María Olañeta, sobrino, le pide a Manuel Urcullo que haga una historia de Bolivia, ahí es donde ya se empieza a echar lodo a la batalla. ¿Por qué? Por sus rencillas personales, ¿no? Porque obviamente sobrino, que lo maten a su tío y demás y tantas cosas. Por supuesto, ya no le agrada. Ahora, tú tienes acá 3 conclusiones, las cuales me llaman la atención porque lo haces de manera diferenciada. Una es la militar, la segunda es la jurídica y la tercera es la histórica. Dime, en la militar, tu conclusión breve. Que la batalla de Tumusla se realizó por los partes militares, por el ascenso a general a Medina Celi y del propio Bolívar. En lo jurídico, porque desde que Bolívar estuvo acá, Sucre y demás, hasta la muerte de Bolívar, Sucre y Medina Celi, en ningún momento Medina Celi fue objeto de ningún tipo de denuncia o proceso jurídico. ¿En qué sentido? Si no se hubiera realizado la batalla, y yo como soldado, unos 2 asesores que hubiéramos estado ahí, obviamente lo hubiéramos denunciado, ¿no es cierto? No puede ser posible que sea esto. Entonces, peor todavía, algún tipo de diputado o autoridad que sepa, que hubiera tenido constancia de todo eso. Entonces, Bolívar, Medina Celi murió como una persona normal, sin haber sido objeto de repudio o proceso jurídico que hubiera dicho, esa batalla nunca existió. Esa es la parte militar. Sin embargo, ya has mezclado también con la jurídica. No, la última era la jurídica. La última era la jurídica. Entonces, lo que me has hecho es la explicación de la jurídica, que él nunca tuvo de ninguna manera un proceso que lo dañara, lo manchara, como que no hubo batalla. Que no hubo batalla. ¿La militar? Que la batalla se realizó, ¿por qué? Porque están los partes militares, donde están los efectivos. La ascensión al grado de general también. Por el propio Bolívar. Por el propio Bolívar. Claro, porque no vas a ascender a alguien que no ha logrado nada, asciendes a alguien que ha tenido un éxito en una de las batallas. Y en ese momento, ¿quién iba a discutir a Bolívar? Claro, ¿no? Por supuesto, al Libertador. Y Bolívar tampoco, no iba, siendo como la historia lo dice, no era una persona que a su antojo hacía las cosas. No, más bien era bastante cerebral y muy particular. Muy particular. Cierto, ayer estabas repasando El general en su laberinto, qué hombre tan difícil, ya desde el momento en que lo empiezas a ver como psicólogo, tiene rasgos muy particulares de obsesividad. Y bueno, y la última, que sería tu conclusión histórica. Como pongo en una parte del libro, la intención es esa, como dijiste, con sabias palabras, Vero, reescribir la historia de Bolivia, que es, entiendo, y debería ser este actual Estado plurinacional. Dar el lugar a quienes no lo tuvieron, ¿no es cierto? Y reescribir la historia como pongo también en el libro, no es una posición personal, la fundamento teóricamente para que no parezca también porque sea mi apellido que yo estoy queriendo jalar a mi lado, que sería muy aberrante, sino lo estoy fundamentando para eso, para reescribir la historia de Bolivia y aportar para que en nuestro imaginario tengamos claro eso, ¿no? Bolivia nace el 1 de abril de 1825, pero se independiza formalmente el 6. 1 de abril, me gusta más esa fecha, te cuento. Estaríamos celebrando ahora estos días. Justamente por eso también apelar y agradecerte nuevamente porque aprovechar el mes de abril para que no sea muy extemporáneo luego. Y lo bueno es que, cierro con esto, hay leyes que ya están vigentes, una en su momento que en el primer centenario de Bolivia, en 1925, que solamente muy escuetamente se hacía el festejo en Potosí. Pero ya en 2014 justamente ya se aprueba la ley que permite y reconoce a la batalla de Tumusla. Me voy a permitir con todo respeto leer la parte fundamental. Por favor, si es que ya hay la ley y que sea un decreto supremo, aquí hay el del 2 de abril en el departamento de Potosí celebrado. Veo también acá que se le ha hecho un homenaje a
y se ha hecho una placa en conmemoración y en memoria. Sí, de sí, Elena sí, sí, Celis, eso lo hicimos el año pasado. Acá tengo la... Por vez. ¿Y quién ha hecho? ¿Quién No, nosotros como familia. Como Nosotros, familia. coordinamos con la alcaldía, más bien nos dieron la luz verde, entonces pudimos Oye, hacer... qué orgullo tener así un protomártir de la independencia, ¿no? Aunque bueno, él no murió en batalla, pero sí fue un hombre que hasta salió herido y todo aquello. Dime, ¿la ley es la primero de abril? No, la ley es la 606 del 24 de noviembre de 2014, promulgada en la gestión del actual presidente, en la que en su artículo 1 dice específicamente: se declara patrimonio cultural e histórico del Estado Plurinacional de Bolivia a la batalla de Tumuzla, del 1 de abril de 1825, como la última batalla que selló la independencia del Alto Perú, suscitada en la localidad de Tumuzla, del municipio de Santiago de Cotagaita, provincia de Norchiches, del departamento de Potosí. Qué maravilla. Y bueno, si bien la historia siempre se puede seguir reescribiendo, agradecer muy particularmente porque la verdad no tuve el tiempo para averiguar quién fue el que promocionó la ley, la propuesta, pero creo que con esta ley ya se da un punto a este paso, que es la reescribir nuestra historia. Ahora, dime tú, lo has hecho esto de manera casi artesanal, no has editado el libro como tal, ¿tienes en perspectivas hacerlo? Yo lo he revisado y me pareció muy interesante, por eso la invitación para poder que se cae en el programa, porque además yo estoy convencida de que tenemos que hacer una reescritura de nuestra historia. Era más fácil controlar y dominar a gente que creyera que era pésima, que éramos eternos perdedores, que éramos los tristes de siempre. Hubiera sido más difícil controlar y dominar a gente que se sentía orgullosa de su historia, pero en realidad tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra historia. Creo que hemos tenido como 8 guerras, de las cuales solo 4 hemos perdido y nadie habla de las otras. Y así es como nos han ido manejando desde la cabeza. Qué bueno sería empezar a creer en nosotros mismos y a destacar todos los triunfos que hemos tenido como parte de la historia. ¿Por qué no lo has podido editar? ¿Es muy costoso o está como parte de tus planes? Está dentro de los planes, como parte de los planes y un poco por falta de tiempo. Pero también un poco la realidad de nuestro Berito es que desgraciadamente una falla estructural, ¿no? Y aprovechando las cámaras, falla estructural me refiero a nuestra cultura educativa, no tenemos la cultura de leer. No la adquirimos desde el colegio, porque esto no es en la universidad, más bien la universidad ya es para escribir, no para empezar a leer, y aquí hacemos las cosas al revés. Pero esto no implica que no es que esté en mis planes no sacar el libro, más bien quiero hacerlo, pero de todas maneras reitero, ¿no? Por lo menos aprovechando el mes que estamos todavía en abril, para que esté, digamos, contemporáneo al momento. ¿Y a quiénes les has hecho llegar por lo menos un ejemplar, como a nosotros? ¿Cómo estás llegando a la población? No, de hecho, más bien eres la primera a la persona a la que estoy entregando el libro, y estoy en esa lucha, ¿no? Por cuestiones de tiempo que estoy acá corto en La Paz. En Sucre ya lo presenté, pero no lo entregué porque recién lo vine a hacer acá ya en la impresión, pero la intención es esa, ¿no? O sea, ya está la obra, entonces de aquí espero recibir la invitación para la presentación del libro. No, gracias pues más bien a ti, Berito, y muchas gracias por las cámaras y felicitarte nuevamente porque esos son los espacios que enriquecen a nuestra cultura. En todo caso, soy yo la que tiene que felicitarte porque has hecho un trabajo de investigación profundo, lo has visto desde varias aristas. Esto casi podría ser una tesis, si es que lo elaboras un poco más, y qué lindo que tu ancestro, y seguro, se debe sentir muy orgulloso de saber que ustedes están también siguiendo dignamente su legado. Eso es lo lindo, Berito, ¿no? Y felicitarte también a ti porque tú también estás siguiendo lo que hizo tu padre y es como nos dijeron en algún momento, ¿no? El apellido siempre es el orgullo de la familia. Es el orgullo de la familia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Martín. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida regresamos, tenemos más material muy interesante para que usted pueda ir anotando en su agenda porque seguro que hay muchos temas para tratar. Ya volvemos.